Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. En Lucas 13 del 10 al 16, y dice la palabra de Dios: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que de hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor les respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Gloria a Dios. El tema de hoy se titula libre de ataduras y cargas de opresión. Diga: Jesús tiene todo el poder para desatar las cargas de opresión. Aquí vemos en esta escritura, vemos a la luz de la palabra de Dios de que había una mujer con una necesidad grande aquí. Tenía 18 años de estar atada de una enfermedad que la mujer caminaba encorvada. No sé cómo le dicen a esa enfermedad, escoliosis, no sé. Pero la Biblia no relata cuál fue el momento en que esta mujer empezó a sufrir de esa enfermedad y empezó a deteriorarse su salud. De tal manera que ella prácticamente caminaba encorvada. Pero ella era una mujer que era una hija de Dios. Esto es bien importante entenderlo, porque era una hija de Abraham. Diga, era una hija de Abraham. O sea, no había duda de que esta mujer fuera creyente. Era una mujer que había nacido bajo la cobertura de un pacto donde Dios ofrecía salud, ofrecía bendición material, ofrecía también una protección divina. Entonces, si era una hija de Abraham que había nacido bajo un pacto de bendición, la pregunta es: ¿cómo es que esta mujer llegó a caer en ese estado? ¿Verdad? Llegó a caer en ese estado y pudo vivir tanto tiempo enferma. Cualquiera que mira a alguien enfermo de alguna enfermedad así bastante terminal o una enfermedad que viene a acongojar a la persona, cualquiera pudiera decir: esta persona, ¿qué habrá hecho esta persona para que esté así de enferma? Pero es una hija de Dios. ¿Cómo puede ser posible de que Dios haya prometido en su palabra de que Él llevó todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades, que Él herido fue por nuestras dolencias?
¿cómo es posible que pueda haber alguien enfermo que sea parte de un pacto? De un pacto de un Dios que no miente. De un Dios que dice que no es el hijo de hombre para mentir, mucho menos para arrepentirse de lo que él ha dicho. Entonces, ¿por qué esta hija de Abraham estaba enferma? ¿Cuál fue la razón? Y lo más duro de esta mujer es que ella llegaba a la iglesia esperando que el rabino, el pastor de esa iglesia, ¿cómo se llama? Hiciera algo por ella. Yo no sé. En el Antiguo Testamento, me imagino que esporádicamente se daban algunas sanidades en el Antiguo Testamento. Porque si usted leyó la Escritura, allí dice el rabino de allí, el dueño de la sinagoga, le dice a la mujer: hay 6 días a la semana en que la gente puede venir a recibir su sanidad, pero no en día de reposo. Si dice este hombre esa expresión, la pregunta es: ¿será que se daban sanidades durante la semana? Porque si lo dice es porque se daban sanidades, ¿sí o no? De otra manera el hombre no hubiera expresado eso. El problema que había aquí en este lugar es de que estos hombres habían limitado a Dios a ciertas ordenanzas que ellos tenían y cierto patrón que habían forjado en que Dios podía o no podía obrar. Y ese problema se da. Mucha gente se le cierran las puertas. El Señor les dijo a los fariseos de que ustedes le cierran las puertas a la gente, ni entran ustedes, ni dejan que la gente pueda entrar a recibir la bendición de Dios. Estaba leyendo un día, me quedé sorprendido. Hay un día, usted lo busca en la casa. No lo voy a aquí porque no está aquí, no lo tengo aquí. Sí lo tengo ahí, pero solo quiero parafrasear esto. De un ciego, perdón. El hombre estaba ciego, había nacido ciego. Y de repente se encuentra con Jesús, el ciego. Y el ciego le dice: Señor Jesús, hijo de David. Él oía de que Jesús andaba sanando a los enfermos, pero no lo veía. Y le digo: Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieras que haga por ti? Le dijo el Señor. Bueno, que recibo la vista. Y le dijo: bueno, vino el Señor, agarró un poco, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y le untó los ojos, le puso unos bodoques de lodo en los ojos a aquel hombre y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y aquel fue, y cuando ya llegó allá se lavó la cara de todo el lodo y la saliva que andaba y de repente empezó a ver. Yo no sé cómo lo vieron los discípulos del Señor Jesús o cómo lo vio la gente que era un poco asquerosa. Pero a aquel no le importaba, él solo sintió algo húmedo en los ojos y se fue a lavar. Cuando acordó ya estaba viendo.
Igual, era el día de reposo. Y aquellos le preguntaron al ciego: hey, ¿quién te sanó? Un personaje que se llama Jesús. Dicen que es el Hijo de Dios. Y le dijeron a aquellos al ciego: hey, pero ¿de veras naciste tú ciego? Ustedes me han visto todo este tiempo ahí pidiendo, y cómo que me están haciendo esa pregunta, hasta necia esa pregunta. Si toda su vida había sido ciego el hombre, y todavía que ellos querían de alguna manera como cuestionar el milagro que Jesús había hecho en la vida de él. Pero de verdad era ciego. Sí, ya les dije. De verdad, sí, ya les dije. Bueno, ya el hombre ya estaba hasta cansado. Y le fueron a preguntar. Estos eran tremendos. Ellos querían de alguna manera negar que ese milagro había sido hecho. A toda costa. A ellos no les importaba ofender a Dios, no les importaba absolutamente nada con tal de cuestionar el milagro extraordinario que había sido hecho enfrente de ellos. ¿Por qué? Porque no se había hecho de acuerdo al modelo que ellos habían forjado para que se diera. Puede ser de que Dios habla de la multiforme gracia de Dios. No hay forma, no hay método. Sí hay cuestiones que de alguna manera la Biblia relata de que tal vez el hombre pudiera de algún momento, en un momento dado, en un momento en que Dios le revele a esta persona un área de su vida de la cual tiene que arrepentirse y de la cual tiene que entregar a Dios para poder ser libre de una atadura o de algo que le está afectando. Porque sí, de veras hay base bíblica para algunas cosas que el hombre tiene que hacer con tal de recibir su sanidad. Pero no es solamente un método. Hay una multiforme gracia de Dios. Entonces usted no tiene que esperar que suceda algo aquí o algo allá o esto, lo otro, que le ponga la mano, bueno, no, patadita no, pero no, de veras, porque hay gente que dice, bueno, yo voy a ir a la iglesia, pero yo he oído que ahí lo empujan a uno. Oye, de un hermano que dice que él llegó y los primeros días él se paraba así, pero casi así, para que no lo botaran, porque él en la iglesia donde la gente caía bajo el poder de Dios cuando el pastor empezaba a ministrar a la gente, y ellos se ponían así, no, a mí no me van a botar, ¿va? Entonces, a mí no me va a botar este pastor, ¿va? Pero un día cuando él menos lo acordó, estaba parado y cuando de repente cayó solo. Ni el pastor lo tocó. Ya cuando acordó lo levantaron. ¿Y qué pasó aquí? Tocado por la presencia de Dios. Y el poder de Dios lo había derribado a él. Nadie lo había tocado. Y hay otros que pasan al frente y dicen, yo quisiera que el pastor orara por mí para caer yo. Y viene y el pastor, aleluya, reciba gloria. Nada, no sucede nada. Entonces dice, yo creía que el pastor se iba a bajar y él iba a empujarme, pero no pasó nada.
Y de repente en la casa tal vez estaba y ahí entró la presencia del Señor a visitarlo, a tocarlo y qué sé yo. Porque Dios no tiene un método. Él, cuando quiere salvar, salva. Al que quiere endurecer, lo endurece. Y al que quiere bendecir, lo bendice. Él es Dios. Él es Dios todopoderoso. Él tiene el poder en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y sobre todo el universo. Él no tiene limitaciones. Entonces Él hace como Él quiere. Estos hombres empezaron a poner restricciones a Dios. Imagínese Dios, hermano, con el deseo de bendecir a la gente y aquellos que supuestamente estaban allí como líderes, ministrando, oigan, ministrando los dones, ministrando la bendición. Esto es como que usted mande una ayuda a niños huérfanos para que los alimenten y que el hombre que está ahí al frente mejor permita que se pierdan y no se alimentan a esos niños. Eso pasó en mi país hace muchos años. Mandaron una ayuda tremenda para satisfacer las necesidades de mucha gente necesitada que había sido azotada por un terremoto, por un deslave de tierra. Y vino un país de allá de Asia que mandaron una ayuda enorme de comida, de víveres y todo eso. Y estos tipos mejor dejaron que los ratones infestaran toda esa comida y no dársela a la gente necesitada. Dios en este tiempo está cambiando las cosas. Mire alrededor del mundo y se va a dar cuenta de que este es el tiempo de Dios. Y todos aquellos que no sean buenos administradores, que estén en puestos de gobierno o estén en puestos en cualquier lugar, Dios los va a sacar de ahí y va a poner gente justa. La Biblia dice de que Dios en este último tiempo dice: yo levantaré pastores con sabiduría para que guíen a mi pueblo. Dios va a levantar hombres sabios con el temor de Dios en este tiempo. La pregunta ¿es usted uno de esos? ¿Es candidato usted? Yo creo que me equivoqué de público. ¿Es candidato usted? ¿Es candidata? ¿Es candidato de veras? ¿Usted quisiera beneficiar a la humanidad? ¿Quisiera que Dios lo usara como un vaso de bendición para bendecir a otros? Entonces, si usted es un candidato, Dios le va a dar la sabiduría y el temor reverente para poder hacer todo esto. Y Dios va a poner finanzas en sus manos para poder realizar el trabajo de la obra de Dios en esta tierra. Porque el reino de Dios se mueve con gente que está alineado al plan, al propósito y a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Déselo más fuerte al Señor. Déselo fuerte al Señor Jesús. Él se lo merece. Aquí la palabra de Dios habla de que el enemigo pone cargas en la gente con el propósito de no dejarlos avanzar en la vida. El enemigo pone cargas en las personas para que las personas no prosperen. Hay
hay, ¿cómo se llama? En las personas, fortalezas mentales que no te dejan arribar y no te dejan llegar a recibir o a obtener la bendición que Dios tiene para ti. Alguien dijo que en el mundo no hay gente pobre. No hay gente pobre. Pastor, pero ¿cómo está eso? Que no hay gente pobre y hay un montón de gente muriéndose de hambre en algunos lugares. La cuestión es de que muchas veces la mentalidad de las personas limitan a la gente a recibir la bendición que Dios tiene para sus vidas. Si en este momento Dios te dijera que Él está dispuesto a bendecirte y a desatar toda y eliminar toda maldición generacional de pobreza y de enfermedad y de ataduras mentales, ataduras en tu vida que no te dejan avanzar, que no te dejan desarrollarte en la vida. Si yo dijera hoy día, les hiciera una pregunta, se los voy a hacer. ¿Están listos? ¿Cuántos de los que están aquí quisieran ser millonarios? Yo solo les estoy haciendo una pregunta. Yo no les estoy diciendo que van a ser millonarios. Solo les estoy preguntando. ¿Verdad? Solo estoy haciendo una pregunta. Yo no estoy diciendo usted va a ser millonario. Solo les hago, ¿sabe por qué? Porque si un día Dios viene y te pregunta a ti, ¿en qué posición quisieras estar? Tú le contestarías a Dios de acuerdo a tu forma de pensar, de elaborar mensajes en tu mente. Si tú creciste en un hogar donde todos eran ciegos y tú también eres ciego, y viene alguien y te dice, mira qué bonitas las estrellas, qué bonitos los colores, qué bonito esto, qué bonito lo otro, qué bonito ese paisaje, esa piscina, que no sé qué. Entonces tú dijeras, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Si mis abuelos fueron ciegos, mis papás son ciegos, yo soy ciego y los que engendren también van a ser ciegos. ¿Qué es eso de paisaje, de colores? Eso no existe en mi lenguaje, ni en mi mente, ni mucho menos imaginarme, porque ni siquiera tengo idea. Si yo les digo a ustedes hoy que hay ángeles aquí sentados a la par de usted, ¿me creería? ¿De veras? Pero yo no los veo. La misma pregunta, ¿no? De un ciego. No los veo. El hecho de que yo no los vea no significa que no exista. Igual las promesas de Dios. Dios promete. Imagínense que Dios, hermano, el mismo Dios que dijo de que jurar era pecado, Él jura por sí mismo. Dije que Dios, no habiendo nadie por quien jurar,
Juró por sí mismo y dijo, yo juro que los voy a bendecir a estos. Aunque no crean que los voy a bendecir. No, aunque no crea. Dice, yo los quiero bendecir a estos, pero estos no quieren. Ese es el problema. El problema no está en Dios. El problema está en uno, de que realmente, si realmente uno crea las promesas de Dios, si uno le cree a Dios, creer en Dios, hasta los demonios creen. Creer en Dios, de que existe. Creerle a Dios es otra situación diferente. Creerle a Dios significa de que si alguien viene a mí y me dice, hermano, te voy a regalar esto, ¿me lo cree? Vaya, yo ahorita aquí, el hermano Milton, porque yo sé que me lo va a devolver otra vez. Hermano Milton, le voy a regalar estos $10. ¿Cómo se dice? Sí, gracias. Ah, qué bueno, que bien educado. Bueno, el hermano Milton cree. Yo no estoy bromeando con el hermano Milton. No es que yo sea millonario. Simplemente estoy hablando con una acción que Dios lo hace. Dios lo hace así. Él se deleita. Yo me deleito regalarle $10, hermano Milton. Y Dios se deleita bendecirlo a usted. Él se goza bendiciendo a su pueblo. Si Dios se goza bendiciendo a sus hijos, ¿cuánto más Dios se gozará que todos sus hijos sean libres de enfermedad, de ataduras, de complejos, de, ¿cómo se llama? De fortalezas mentales que no te dejan accesar a todo lo grande que Dios quiere que tú llegues. Yo crecí en un hogar muy pobre, muy pobre. Comíamos tortillitas con sal, o a las tortillitas le echaban un poco ¿cómo se llama? De mantequilla para comer. A veces comíamos mangos tiernos así con sal, o hojas de jocote. No sé, no ustedes saben que son jocotes, quizás son los salvadoreños, pero eran hojas un poquito aciditas y las comíamos. Pero la verdad es de que Dios, yo siempre decía, yo no nací para vivir toda mi vida aquí. Y un día decidí salir de mi país a aventurar y dije, yo voy a conquistar algo. Desde los 7 años empecé a trabajar. A los 12 años yo ya era un empresario y trabajaba con mi abuela. Tenía como 7 trabajadores porque no me conformaba el status quo que había vivido mi familia. Y yo les digo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, yo les digo, ustedes tienen que ir mucho más allá de lo que yo he conquistado. Ustedes van para cosas más grandes. Dios desea eso para usted. Dios desea que esas fortalezas mentales caigan. A veces nosotros, sé que muchas veces hay personas que te envidian, o personas que realmente ven que en ti hay un potencial, pero simplemente te envidian. Y a veces te marcan con palabras negativas y te dicen, tú nunca vas a llegar a hacer nada en la vida. Tú eres esto, tú eres lo otro. Todo cuestión negativa. Tú no sirves para nada. Eres un inútil. Toda la vida vas a ser desgraciado, pobre. Todos los que me conocen aquí, yo nunca le he dicho a un hermano que no se puede. Todos los que me conocen aquí. Siempre les he dado una palabra
para firmarlos, para que conquisten lo que Dios tiene para sus vidas. La Biblia habla de un David, un hombre que había tenido un encuentro con la divinidad, con Dios. Nació en un hogar pobre. Era el niñito que todo el tiempo andaba cuidando ovejitas. Era un niñito que allá lo tenían al pobre en el frío, allá olvidado. Pero había nacido con un propósito ese niño, de llegar a ser rey y llegar a ser un líder. Llegó un profeta un día y dijo: Dios me ha enviado para que te unja, porque Dios me ha revelado que tú eres un hombre que está alineado a tu voluntad, a su corazón. Eres un hombre conforme al corazón de Dios. Y tú vas a hacer cosas grandes, extraordinarias para Dios. Vas a ser un hombre de bien, vas a ser un hombre que va a triunfar. Y de repente ese niñito empezó a experimentar algo que no había experimentado antes. Un poder sobrenatural que estaba de parte de él. Y empezaron leones, osos a atacar a las ovejitas que cuidaba. Y él agarraba a los leones con una fuerza sobrenatural y vencía a los leones, vencía a los osos. Y tenía una Honda, no una Honda, no una moto Honda, sino una Honda. Algunos dicen que David mató a Goliat con una Honda. Y uno piensa que el otro lo atropelló al gigante, ¿no? Pero no, era una Honda. Pero lo que quiere ver es que ese niño había tenido experiencias con animales feroces y Dios le daba una fuerza sobrenatural cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, igual como Sansón. Y este niño se convertía en un tipo, pero wow. Diga, yo quisiera moverme en ese poder. No, yo aquí creo, bueno, ¿a dónde fue que levantaron? Bueno, por aquí. Diga, yo me quisiera mover en ese poder sobrenatural. No, todavía no me convencen aquí. Yo me quisiera, levántese y diga, yo me quiero mover en ese poder sobrenatural. Ay, Dios mío. No, otra vez aquí. Vamos a ver. Pero levántese, estoy diciendo, ¿qué desobedientes? Diga, yo me quiero mover en ese poder sobrenatural que se movió David. Allá. Yo me quiero mover en ese poder sobrenatural que se movió David. Ahora lo de aquí. Yo me quiero mover en ese poder sobrenatural que se movió David. Gloria a Dios. Como que se está activando algo aquí. Se está activando la fe. Se está activando algo sobrenatural. Yo no sé usted, pero yo siento algo aquí en la cabeza que está descendiendo aquí. Es una presencia gloriosa. Es una presencia sobrenatural que está aquí para liberar. Dios está aquí para liberar. Dios está aquí para sacarte del status quo que has vivido. David, dice la Biblia que cuando este hombre, después de que fue ungido y todo eso, dice de que todavía no había llegado David a la posición donde Dios lo iba a llevar a este hombre. Pero antes de eso, antes de que David llegara al liderazgo, dice la Biblia que lo empezó a perseguir el rey Saúl por envidia, para matarlo, para acabárselo. Porque Saúl sabía que ese hombre había nacido con un propósito glorioso. Y el diablo lo quería eliminar antes de tiempo. Puede ser de que tú eres un sobreviviente de una enfermedad, de una muerte, de alguien que te
te quiso quitar la vida, o cualquier forma. Pero tú has nacido con propósitos y estás aquí con un propósito. Dios es un Dios eterno. Diga, Dios es eterno. Y los planes de Dios son eternos. Antes que tú nacieras, Dios ya tenía un propósito con tu vida. Así de que tú no naciste de carambola. Algunos de aquí, antes que nacieran, los quisieron abortar. No, de veras. Algunos de veras sobrevivieron a un intento de aborto. Otros sobrevivieron a la enfermedad. Otros vivieron wow, tremendo. Pero tú has nacido para un propósito glorioso de parte de Dios. De parte de Dios. No estás aquí de carambola. Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, yo te escogí antes que nacieses tú. Ya yo tenía un propósito, que ibas a ser un profeta a las naciones. Ay, Dios mío, le dijo Jeremías en ese momento un poco inmaduro: yo no sé hablar, soy un niño, igual que todos nosotros. En el momento que estás, puede ser que se equivocó Dios conmigo. No, le dijo Jeremías: soy un niño, no sé hablar. Y le dijo el Señor: no digas que sos un niño, porque a todo lo que yo te mande irás tú y vas a establecer mi palabra en los corazones de la gente. Y aunque los corazones de la gente sean de piedra, mi palabra va a romper los corazones. Yo te he dado una mente de diamante, te he dado un carácter. Te voy a templar el carácter de tal forma de que nadie podrá hacerte frente. No, nadie te podrá hacer frente, porque yo estoy contigo, Jeremías. Diga: Dios está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios va a glorificar su nombre en tu vida. Ha nacido para liderar. Ha nacido para ser cabeza y no cola. La Biblia habla de los valientes de David. Un día, si usted lee el libro de las crónicas de los reyes, lea eso, lea las crónicas, y se va a dar cuenta de que dice la Biblia que cuando David estaba en la cueva de Adulam huyendo de Saúl, dice que ahí en esa cueva fría, en esa cueva solitaria, empezaron a juntarse a David todos aquellos hombres, los endeudados, los amargados, los rechazados de la sociedad, todos aquellos que nadie pagaba un 5 por ellos, toda aquella gente negativa, toda aquella gente que no había triunfado en la vida, toda aquella gente que nadie pagaba un 5 por ellos, llegaron y se juntaron a David en la cueva de Adulam. Y David les dijo: ustedes han nacido para ser líderes, para ser los valientes que van a andar conmigo peleando las batallas de Dios. Ustedes han nacido para triunfar. La Biblia dice de los valientes de David que ellos fueron los que mataron a gigantes. Dice que mataron leones, osos, desafiaron ejércitos. Cuando uno oye las crónicas de estos hombres, hermano, dice que un día un tipo se puso a pelear defendiendo un terreno de lentejas y peleó toda la noche. Dice que la espada le quedó pegada a aquel tipo. De tanta fuerza, de tanto wow, de tanto poder que había en la vida de aquel hombre, de tanto esfuerzo. Dice la Biblia que aquellos hombres de la fe se hicieron
sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla. Eran hombres, hermanos, que llegaron a conquistar reinos. Eran hombres, pero eran hombres sencillos, como los discípulos de Jesús. Jesús les dijo: yo voy a ser de ustedes líderes. A cada uno de ustedes. A Pedro, a Judas, a todos los discípulos, a los 12. Y ellos llegaron a ser los hombres. Ya se me fue el tiempo. Una cancioncita. ¿Soy yo o es el teléfono de alguien? Pero lo que quiero llegar yo y lo que quiero enfatizar en este estudio esta noche, el pensamiento esta noche, es de que Dios tiene el poder para liberar a las personas. Si tú has venido a este lugar como David hizo de aquellos hombres que le seguían, los impulsó a conquistar. Llegaron a ser los valientes de David porque tuvieron un hombre que les modeló, no cosas negativas. Les modeló matando a un gigante con una honda, siendo un niño. Les hizo dar a entender a ellos que había un poder sobrenatural que estaba de parte de él y de ellos para conquistar. La pregunta es: ¿crees que ese poder está sobre ti? ¿Crees en realidad que naciste para ser un hombre que salga del status quo de la sociedad? ¿Que naciste para ser un hombre de bien, para ser un líder? Yo siempre he dicho que si los gobiernos tuvieran líderes que conocieran a Dios y tuvieran el temor de Dios, este mundo fuera diferente. Puede ser que usted es un candidato para llegar a ser un presidente de la república de este país. ¿Cómo gobernaría usted? Por muy humilde que usted fuera, por muy falto de conocimiento que usted tuviera, yo creo que gobernaría mejor que cualquier hombre que está en un puesto de gobierno ahorita, que ha llevado a la gente a la ruina, a la miseria. Pero un día los papeles van a cambiar, porque la Biblia dice que nosotros hemos nacido para gobernar juntamente con Cristo. Y este mundo, cuando se levanten hombres temerosos de Dios en los gobiernos van a ser diferentes. Hay un poquito en mi país, El Salvador, un poquito así del gobernante que está ahorita ahí en El Salvador. Puede tener el hombre defectos como cualquier ser humano, pero el cambio que de alguna manera se ha dado en el país, la gente no lo puede negar. No lo digo yo, puede ser, y yo no estoy defendiendo la dignidad de ningún líder, porque no me ha mandado Dios a eso. Lo único que sí sé, que si un hombre de Dios, y yo siempre he dicho, si este hombre Dios lo ha puesto, lo va a respaldar Dios. Si no, va a sacar la cola y va a sacar, ¿cómo se llama?, las uñas, y se va a revelar quién es, cuáles son sus incentivos. El tiempo define los incentivos que te muevan a ti a ir a estar en un lugar o a ir a algún lugar. Y si tú has venido aquí con incentivos de crecer, de poder servirle a Dios y de poder de veras caminar en libertad, este es el lugar correcto donde Dios te ha traído. Dios va a liberar el día de hoy a muchas personas de ataduras, de temores, de cargas
que el enemigo ha puesto sobre ti. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo, dijo el Señor, sobre vosotros, porque mi yugo es rápido y mi carga no te va a dañar. Vas a pasar por el proceso. Ven aquí, yo quiero